Me esperan unos minuticos que estoy alistando la transmisión en Facebook. Denme unos minuticos y ya arrancamos. Inicial, mi primera diapositiva, indicar que este trabajo no es solamente mío, sino que también nace de lo que hemos venido adelantando desde el Semillero de Estudios Sociales del Desarrollo. Y aquí está como el nombre de mis estudiantes, quienes testearon como en primer lugar las diapositivas. Esta es la diapositiva de contenido que les acabé de explicar. 5 ejes para abordar primero como conceptos espaciales y diferenciar la región de otros constructos que tienen que ver con el espacio. Y después sí abordaremos las discusiones del desarrollo, cómo el desarrollo comenzó a pensar, las discusiones del desarrollo comenzaron a diferenciar o a darle importancia al espacio en estas discusiones. En un momento. Bien, continuamos. Entonces, en primer lugar, hay que decir que el desarrollo regional es una más de varias preocupaciones económicas en relación al espacio. Otra preocupación es la localización de las actividades, la organización y la estructura del espacio, las interacciones espaciales y el desarrollo regional, que viene a implicar el uso de teoría económica del desarrollo, viene a tomar las discusiones sobre las disparidades espaciales, especialmente en relación a diferentes indicadores sociales de crecimiento, de pobreza y de empleo principalmente, y pues bien se cruza con la planificación, no solamente del desarrollo, sino también del ordenamiento territorial. Entonces, pero para empezar esto, como ya les había dicho, ¿qué es entonces una región? Y hay un texto muy interesante de Berens y Thysse que se llama Regional Economics, A New Geographic Perspective, en la que dicen en últimas que la respuesta a esa pregunta es mejor hacerla de forma empírica, ya que es un concepto vago. En últimas, región es la partición de un espacio geográfico que contiene muchos otros lugares. Y en segundo lugar, sin importar qué signifique región, esta solo importa si hace parte de una red más grande y las interacciones que en esta ocurren se pueden estudiar. Aquí haría falta eso. Es decir, si tenemos información sobre un espacio dado, solo es válido o útil regionalizar si podemos disponer de información de unas regiones vecinas para intentar establecer dinámicas entre esas regiones o las diferencias de la dinámica interna de esa región en relación a otras. Eso es un primer punto clave en los estudios regionales. Luego también Berens y Thysse recomiendan 3 conceptos claves para definir una región, y es que son los conceptos de reflexividad, simetría y transitividad. Reflexividad implica que un objeto siempre será similar a sí mismo. Simetría implica que si el objeto es similar al objeto B, el objeto A, perdón, entonces el objeto B es similar al objeto A. Si 2 lugares son similares, un geógrafo, un investigador, alguien que esté
intentando hacer un plan desde el gobierno sobre determinado territorio, los incluirá en una misma zona o región. Y transitividad, que si dos objetos son similares a un tercero, entonces todos son similares entre sí. En última, perdonen que aquí esta cosa me está tapando la visión de la diapositiva. Ok, voy a seguir. Entonces esto nos lleva a concluir que todo lugar hace parte de una región y que dos lugares de una misma región son considerados idénticos desde el punto de vista de la equivalencia. Esa es una de las visiones de regionalizar. Estoy intentando cambiar de diapositiva. Ya. Ok, y esto nace en el siglo XVIII, no propiamente con las guerras napoleónicas, pero digamos es lo que lo propicia, y es Francia la primera nación y sus equipos de geógrafos los que se preocupan por regionalizar. Anteriormente, en el medioevo y el absolutismo, pues se suponía que el territorio era uniforme, de hecho existía la concepción de territorio del reino simplemente, pero es con los franceses, en medio del naciente capitalismo francés y de la República especialmente, que se posibilita más adelante que la Sociedad Geógrafa Francesa realice estudios para establecer regiones al interior de su territorio, con fines desde luego administrativos, y uno de los que termina después conceptualizando esos ejercicios, no propiamente el que hizo esos ejercicios de regionalización, pero sí que los conceptualiza es Lablache. Y ellos comienzan a decir algunas cosas desde la geografía, como que la región es un fragmento que se distingue de otros. Y comienzan a enfrentarse a un problema, y es cómo diferenciar territorios para administrarlos. Y al respecto, hay básicamente tres concepciones. La primera es considerar la región un espacio geográfico con particularidades definidas, preexistentes. Esto tiene que ver con la tradición, con pueblos claramente, digamos, diferenciados, con usos de lenguas, religiones, etc. Pero también existe una segunda, la región como una forma de diferenciar un espacio de otros. En esta concepción, la región es una construcción cognitiva, un artefacto, dice Rogerio Hasbaer en su famoso libro Regional Global, un geógrafo brasilero. Y como artefacto, la región es producto o construcción mental, y las posibles regiones últimas desde esta visión pues son múltiples, dependiendo de los criterios, la existencia de variables que nos permita diferenciar espacios. Bien. Ahora, entonces vemos que región comienza a tomar importancia para el mundo con la aparición de las repúblicas, con otra forma de administrar los territorios que sobrepasa ya, más bien que supera el feudalismo y comienza ya a ser parte de la forma en que las repúblicas van a administrarse. Y entonces surge ese problema de cómo regionalizar. Y eso es regionalización, ese proceso de crear regiones, de establecer que desde este río hasta el otro va a ser el Meta y desde allí va a ser Casanare, etcétera. Esos son regionalización, procesos de regionalización. Y es otro concepto importante, y esto es identificar o crear regiones por motivaciones políticas, militares en últimas, pues, también en últimas, por motivaciones administrativas, tanto administrativas públicas como privadas. Vemos que diferentes multinacionales tienen dependencias o para Sudamérica o para América Latina y el Caribe, que es una regionalización un tanto a nivel continental, o que, digamos, a nivel colombiano pueden tener una seccional oriente, una seccional norte que puede cubrir la región Caribe, y asimismo pues el Estado, pero no solamente el Estado, también organizaciones como la UNAT
que siendo pública, pues tiene un fin, digamos, de servicio de ocasión, pues también tiene una regionalización, nosotros lo llamamos zonas. Por ejemplo, la zona Caribe y la zona Amazonía-Orinoquía. Y esto tiene ciertas funciones para delegar a ciertos equipos que trabajen en ciertas zonas específicamente, digamos, que estos equipos comprendan esas dinámicas en esas zonas específicas o regiones más bien, y a la organización le vaya mucho mejor. Regionalizar permite clasificar. Regionalizar tiene una ventaja y es que existen numerosas posibilidades en función de los criterios adoptados, en función de los objetivos. Esto ya en parte lo había dicho con la anterior diapositiva. Lo más común, no olviden registrarse de la asistencia. Bueno, por favor, no se olviden de registrar la asistencia para que les den el certificado, no sé. Es mi primer evento de este tipo. En fin, ahí les dejo el comercial. Bien, vamos a seguir. Lo más común es partir de regularidades fisiográficas entre accidentes naturales para definir regiones. Lo más común es que entre cordilleras, entre montañas, entre ríos, se defina el espacio de una región o de un ente territorial. Pero existen otros criterios para regionalizar, desde la economía, desde la cultura, y desde la cultura, pues refiriéndonos a aspectos como el lenguaje, como la religión, con aspectos de origen étnico, digamos aborigen también, pueden ser pretextos para crear una región y diferenciar ese espacio de otro. Desde diversas ciencias sociales esto se ha tratado diferente. Por ejemplo, desde la geografía se puede hablar de un subcontinente como una región geográfica. O se puede hablar de la zona antártica o de la zona de uso industrial de una megalópolis. Inclusive en geografía, el hemisferio sur es una región y el hemisferio norte es otra región. Desde la economía se habla de regiones, esto más como desde la economía volcada hacia las empresas, las áreas de mercado. Es útil regionalizar para las multinacionales o empresas de alcance nacional de importante tamaño, por lo que ya les había explicado, para garantizar que tienes equipos específicos que comprenden las dinámicas socioeconómicas en diversas zonas y que esos subjefes pues van a garantizar un mayor éxito de la organización. Y desde la perspectiva de la planificación regional, esta regionalización es aplicable a áreas que contienen un sistema de ciudades y por tanto una red de caminos, ya sean terrestres o acuáticos entre sí. Y esto aquí comienza a diferenciar la región de lo que es el concepto de local o localidad o simplemente asentamiento humano, porque es importante, como vamos a ver adelante, tener en cuenta que en una región se deben analizar y se deben potenciar las interrelaciones entre las ciudades o localidades que hacen parte de ella. Bien, la escuela francesa con Perrault, creo que se pronuncia así, Perrault y Boudelleville, hicieron algunos aportes para hacer como 3 tipologías de región. La primera es que en la región se identifica un plano programa. La segunda es que la región se debe analizar como un campo de fuerzas y en ese campo de fuerzas hay un asentamiento o dos que se constituyen como polos de atracción, y una tercera que es la más tradicional como región homogénea, que es como la versión de regionalización que se traía de esos ejercicios que se necesitaron hacer recién comenzó la República Francesa, pues con motivos administrativos. Entonces voy a intentar explicar cada una de ellas. La región plano programa implica que, o más bien es definida acorde a criterios objetivos
de política económica principalmente, con el fin de ser eficientes en la implementación precisamente del plan o programa que se tenga en mente. Ejemplo, en Colombia, este fue, digamos, el pretexto de mi tesis de maestría, la regionalización de la altillanura. La regionalización de la altillanura termina, de alguna manera, misturando los territorios del departamento de Bichada y juntándolos bajo un criterio fisiográfico, pero también con un fin económico que fue expandir la frontera agropecuaria y facilitar, digamos, ciertos proyectos de infraestructura hacia allí. Y además del territorio del departamento del Bichada, incluyó 3 municipios del Meta: Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán. Dado que, y lo justificó, el gobierno lo justificó con el argumento de que tenían una fisiografía similar, que tenían unos problemas de irrigación por la ondulación de su terreno y por la acidez, ¿sí? Y eso les permitió crear una región diferente. Ese es un ejemplo. La otra versión son las regiones polarizadas o nodales, que implica reconocer que las unidades territoriales en que se encuentran interdependencias funcionales y densidades de flujos entre sus elementos, esto es, entre los asentamientos humanos y las organizaciones allí localizadas, pues dicho sistema regional tiene un polo central. Normalmente esto también nació digamos, muy de la mano con la teoría centro-periferia que surgió en la CEPAL, e implica que hay unos polos expoliadores y periferias expoliadas, o en una palabra un poco más, aunque no es del todo precisa, pero se comprende más, polos que explotan o, digamos, extraen recursos de su hinterland, de su periferia, y periferias que pues entregan recursos y que no crecen, no progresan, pero sí alimentan ese polo. Y la región crece en función de ese polo de desarrollo o ese nodo. Y pues tenemos la versión de regiones homogéneas con un solo criterio diferenciador, que, digamos, ese criterio las hace iguales. En Colombia, a veces, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante sobre los ejemplos. Bueno, entonces con esto llegamos, con estas consideraciones conceptuales, llegamos a mi propia versión de lo que es una región. Yo lo hago normalmente a través de mentefactos. En un mentefacto, como ustedes ven aquí en la izquierda, vemos los elementos que compondrían ese concepto, y en la parte derecha aquellas cosas que parecieran similares pero que son diferentes al concepto que se va a definir, y en el centro la definición. Bueno, entonces los elementos que deberían componer en mi concepto una definición de región es que pueden no corresponder a criterios sociales, hay una continuidad espacial no necesaria, pensemos por ejemplo, digamos, continuidad espacial terrestre no necesaria, porque pueden estar atravesados por cuerpos de agua. Y este es el caso de la región insular, por ejemplo. ¿Existe una red interna de ciudades o de localidades? Porque si no existe una red interna y estamos hablando entonces de Bogotá o Villavicencio sola, pues no hay red interna de ciudades. Lo que estamos hablando de allí es de una localidad, es otra cosa. Podemos hablar de territorio incluso, pero ya es otra discusión. Y allí los actores, de la comunidad, más bien los individuos que viven en dicha región, puede que no se conozcan personalmente, pero a través de los gremios, de las organizaciones que representan diversos sectores de la sociedad, existe un diálogo y hay unas pujas de intereses. Y pues también hay otro elemento interesante aquí, es que existe para una región una dimensión variada.
Vemos aquí nada más en Colombia que hay unos departamentos bastante pequeños, por ejemplo en el Cafetero, y otros bastante grandes, como el Amazonas, el mismo Bichada, el mismo Meta, etcétera. Bien. Si cogemos el mapa de los Estados Unidos, también veríamos algo similar, sobre todo en los estados del norte, las primeras colonias norteamericanas, que se diferencia y contrasta mucho con estados como Texas o como California. Bien. Y pues en toda región, de todas maneras, pues existe un estado que impone sus instituciones a través de su legislación, pero pues en esa región también existen unas costumbres que no necesariamente son iguales en su red interna de ciudades. Lo ideal sería que sí, para que exista cierta cohesión territorial. Bueno, dicho esto, entonces, ¿cuál sería mi concepto de región? Primero hay que reconocer que es un concepto polisémico, resultado de un ejercicio de regionalización objetiva o por motivos político-administrativos. Por tanto, y esto está muy vinculado al tema de la variada dimensión, de una dimensión variada, o podemos estar hablando de Suramérica como la región de países suramericanos o latinoamericanos, o los países del Caribe, es decir, región como aquella que incluye varios países, o podemos hablar de ella a nivel subnacional, e inclusive podemos hablar de regiones dentro de regiones, que en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, promulgada en el año 2011, son las provincias. Las provincias, que serían asociaciones de municipios, que permite dicha ley, sería una región dentro de una región en un país, ¿sí? Ahora sí, hecha esta aclaración, sería aquel espacio que contiene un sistema de ciudades donde los actores se autorrepresentan por organizaciones gremiales para defender sus intereses. Dichos intereses se defienden a través del mantenimiento o modificación de las leyes que afectan el entorno institucional. Su dimensión varía de acuerdo a los procesos históricos que dan origen, perdón, porque aquí está mal escrito, político-administrativo, o a la demarcación del investigador. Si usted es biólogo, tal vez le interese mirar las regiones donde habitan distintas especies de iguanas o de, lechuzas, no sé. Si usted es economista, le interesa quizás dónde se está produciendo madera en el país y crear regiones madereras en el país, ¿sí? A eso se refiere Rogério Hasbaer, el brasilero, cuando dice que la región es un artefacto. Es un constructo que se puede utilizar para demarcar algunas zonificaciones o espacios que se construyen con base en ciertos intereses de investigación. Y bueno, finalmente región la debemos diferenciar de lo local o de las localidades. Las debemos diferenciar de las naciones. Precisamente porque la nación, al constituir una unidad político-administrativo, la nación, al ser compuesta, acuérdense, por un pueblo, una lengua, un territorio y una forma de gobierno o un estado, pues es una unidad. Y a menos que yo esté considerando varios países, no podría analizar dicha nación, no le podría atribuir ese constructo de región. Es diferente de conjunto de países cualquiera, no se suele hacer. Aunque esto prácticamente en ciencias sociales, esto solo resulta útil más bien para relaciones internacionales. Y pues desde luego, como es diferente de lo local, también es diferente de lo municipal. Sin embargo, puede ser igual a diferentes niveles provinciales, regionales, comarcales, departamentales, dependiendo de la división político-administrativo de un país. En Colombia la división incluye el segundo nivel, tradicionalmente es el de departamento. En algunos casos especiales, como en el de los distritos, el segundo nivel es el distrito. Pero precisamente este es el problema del constructo de región, que no se adapta fácilmente a veces a cambiarlo de un país a otro. Ya existen desacuerdos en cuanto a su interpretación. De hecho, Colombia tiene múltiples
regionalizaciones, perdón que me adelante aquí. A veces unos departamentos cambian de lugar, dejan de ser de la Amazonía para ser de la Orinoquía, por ejemplo, o al revés. Ese es como el ejemplo más claro. Y en los mismos planes de desarrollo se ve, si ustedes ven los planes de desarrollo del 2014 y de 2018, se encuentran una regionalización diferente de la regionalización natural que siempre nos han enseñado de zona Caribe, zona andina, la región pacífica, Orinoquía y la Amazonía. De hecho, porque la Amazonía atraviesa un departamento, que es el departamento de Guaviare, la mitad, porque Guaviare viene a ser zona de transición entre la Orinoquía, entre ese ecosistema orinoquense y el ecosistema amazónico. Y bueno, las regiones de planificación en Colombia iniciaron, ya para aterrizar esto un poquito más, con los CORPES, los consejos regionales de planificación, aunque desde luego alguien podría decir, no, desde que nosotros tuvimos formas de gobierno de federación, esas fueron formas de regionalizar y podría tener cierta razón, lo podría argumentar. Después fueron los departamentos y bueno, el problema con estos consejos regionales de planificación fue que no les dieron un presupuesto estable, no les dieron funciones y posibilidades de prestar servicios públicos y prácticamente se convirtieron en instituciones para elaborar documentos, digamos, técnicos que a veces los niveles municipales y departamentales consultaban para tomar decisiones, pero que en últimas el DNP y su vínculo con el Ministerio de Hacienda, pues era quien destinaba los recursos. Entonces, por eso terminaron desapareciendo los CORPES, que fue un primer intento de planificar a nivel regional. Luego, pues, más recientemente tenemos la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que ya les comenté y que plantea la posibilidad como de 4 tipos de regiones a nivel departamental, de asociación entre departamentos. Creo que hay algunas preguntas, pero al final las estaremos viendo. Y tenemos después pues, los planes de desarrollo del 2014 y el del 2018. Tenemos ejercicios desde algunos COMPES, como el de la llanura, ya lo decía. Y a veces se suele presentar algunos COMPES o ejercicios de política económica sectorial como ejercicios de planificación regional, pero en realidad son esos, son ejercicios para favorecer determinado sector y como dice el profesor Moncayo, profesor de la UPTC y experto también en temas regionales, pues esto se debe considerar como política sectorial y no como política regional. Llama la atención que en el plan de desarrollo del 2018 de nuestro actual presidente, perdón, aquí puse 2018-2020, 2022. Qué presagio sola. En fin, pues aquí se presenta un capítulo por región y es una regionalización diferente a la del plan anterior y de nuevo, diferente a la de las regiones naturales. Bien, entonces encontramos que en Colombia no hay una definición uniforme de regiones a lo largo del tiempo, eso es una problemática. Y lo más fácil para los investigadores es tomar los departamentos como regiones. Y comenzamos a hacer un recorrido por otros conceptos espaciales como lo local, que lo local vendría a ser un asentamiento humano con continuidad espacial, generalmente asociado a lo urbano o semiurbano, en donde los actores se conocen entre sí y tienen lugares comunes, es decir, y los lugares tienen una particularidad. Normalmente los lugares tienen nombre. La iglesia, Nuestra Señora del Socorro, quizás, la escuela de la vereda, el santuario, o la escuela profesor o capitán Ernesto Chávez, algo así. ¿Sí? Eso tiene que ver, cuando se habla de lugar, está asociado con la existencia de un nombre y un nombre conocido.
Y pues en estas localidades se desarrollan actividades acorde a sus intereses y en un marco tecnológico e institucional o sociopolítico, digamos, y de todas maneras allí también asociados con eh, las discusiones de territorio, pues existen unas intencionalidades de controlar ciertos movimientos, ciertos intercambios simbólicos. Bueno, aquí tengo unos referentes a partir de cuáles hago esta definición: Milton Santos, Deleuze y Guattari, para quien quiera profundizar, y Pérez Sanz, sobre todo. Esta localidad puede o no coincidir con el territorio de algún actor determinado, y esta es una discusión un poco más amplia, y prefiero no ahondar en ellos porque no es, digamos, el fin de esta presentación. Y bueno, entonces, como ya hemos establecido que región entonces se refiere a un sistema de ciudades, vamos a comenzar a abordar otros conceptos o profundizar en ellos, de algo de los que ya les has hablado. Vamos a decir en primer lugar que algunos caracterizan regiones funcionales como alternativa a las polarizadas, teniendo en cuenta que las polinizadas son aquellas donde las interrelaciones con nodos centrales crean una red de flujos que determina la estructura espacial, en donde algunas tienen varios polos que concentran actividades, en donde los demás asentamientos o localidades, vuelvo y repito, son expoliados o explotados, y esto permite hacer crecer el polo de manera exponencial. Bien, esto ya lo he explicado. Y por otro lado, pues tenemos las regiones funcionales. Esas interrelaciones entre las ciudades o asentamientos humanos que componen las regiones funcionales se dan precisamente a partir de la existencia de funciones, más bien de especializaciones productivas o de servicios de cada uno de los asentamientos. Entonces, esas funciones están divididas entre las localidades hiperespecializadas. Puede ser entonces que un municipio como Sarmiento sería la ciudad universitaria, Villavicencio sería la ciudad agroindustrial, Puerto López, la productora de insumos para el comercio internacional, de soja, caucho, etc. Acacias, el centro político administrativo, pues, servicios judiciales, etc. Esa sería un poco la idea. ¿Alguien levantó la mano, creo? No sé. Bueno, me avisan cuando sea el tiempo de preguntas, Ricardo, por favor. Sí, tranquilo, profe, continúa. Y bueno, por último, sobre estas regiones funcionales, habría que decir que es como una versión de región más afín a los discursos de integración en términos horizontales, pero desafortunadamente no es la regla. La regla, por la evolución del capitalismo, es relaciones espaciales jerarquizadas donde se generan polos, y más bien esto de las relaciones horizontales son producto de intencionalidades de los gobernantes que se intentan asociar, y eso lo imposibilitaría la LOT de nuestro país. Y bueno, profundizando más sobre el origen del estudio de regiones polarizadas, encontramos a Walter Kristaller, Augusto Lodge, quienes formularon la teoría del lugar central, y que dice en el 1, Lodge, que las regiones son agregados artificiales determinados arbitraria y accidentalmente, y por tanto es mejor definir regiones a partir de las actividades productivas distribuidas en el territorio. Se considera importante también estudiar la independencia y autosuficiencia generada por agregación de áreas de mercado de diferentes productos, y esto es clave en el estudio de las regiones. La eficiencia
máxima se supone que se consigue a través de áreas hexagonales para cada uno de los productos. Y esta área permite minimizar distancias totales entre los puntos de consumo y los puntos de producción. Asimismo, permite maximizar el número de demandantes según el criterio de área. Pues este sistema de ciudades o el polo soporta la producción de una región y comienzan a ser estudiadas, ya entrando a la economía, desde las teorías de crecimiento económico regional. Esto lo explica muy bien Cuadrado Roura en un artículo que tiene de evolución de las teorías de crecimiento regional en la revista de estudios urbanos regionales de la Universidad Católica de Chile, los recomiendo. Y en últimas implica que el crecimiento de las regiones es una función de la capacidad productiva, de las posibilidades de exportación y del tamaño del mercado regional. Esta parte de las posibilidades de exportación es importante con el surgimiento de la economía mundo, ¿no? Con todo este proceso globalizador, porque es insuficiente el mercado local para el crecimiento. Dado que es insuficiente el mercado local para el crecimiento, las regiones deben procurar construir estructuras que les permitan exportar. Y tenemos a otro autor que también dice algunas cosas interesantes, como que las estructuras del sistema de ciudades se relacionan con los procesos sociales y estas relaciones configuran la realidad social y material, y así la región vendría a ser un subsistema social históricamente determinado. Esto retoma las primeras ideas de la sociedad geógrafa francesa, y aquí es central desde la perspectiva de Coraggio el estudio de la acumulación de los polos como los procesos de explotación. Entonces esa historia del surgimiento de los polos o de los nodos y los procesos de explotación en ese territorio comienza a ser importante. Bien, y porque este constituye el proceso histórico. Y esto está muy vinculado a la visión de la región como una región histórica, en donde hay unas fuerzas sociales, económicas y políticas que determinan la aparición de asentamientos y por tanto de actividades humanas, en un espacio geográfico interrelacionado que se configura como región, típicamente por acción administrativa del Estado. Estas son las regiones que terminan siendo más recurrentes, aunque recuerden la noción de región de Hasbaer. Y bueno, esta región histórica es peculiar en cuanto a particularidades en su conexión con el contexto nacional. Esta región histórica, ya que es estrictamente un concepto de región a nivel subnacional, y ese cómo a lo largo de la historia el contexto nacional ha jugado o ha, digamos, impuesto ciertas cosas o ha permitido hacer a la región, es lo que constituye esa particularidad de dicho espacio que llamaremos región. Entonces, para concluir aquí, la región entonces sería un espacio históricamente construido, producido por relaciones sociales y ejercicio de poder de la nación en sucesivas épocas de su historia. Y bueno, entonces para resumir otros conceptos que tienen que ver con región, pues tenemos el lugar, que ya les dije, que tiene que ver con la posibilidad de asignar nombres específicos a unos espacios, digamos, por los que se transita cotidianamente. Lo local implica un asentamiento humano y la existencia de una comunidad que se conoce y que, digamos, transita por esos lugares conocidos por ellos. La ciudad normalmente se asocia con una localidad
Y aunque a veces las ciudades grandes que llaman megalópolis, al absorber entidades territoriales contiguas del primer nivel, lo que en Colombia llamamos municipios, les comienzan a llamar regiones capitales o regiones metropolitanas, pues lo cierto es que lo que normalmente debemos hablar es de regiones como un sistema de asentamientos. Bien, perdón por la pausa, tomé un poquito de agua. Y pues tenemos la nación, que como ya les explicaba, pues la nación la constituye un territorio ya de orden nacional, donde existe una población más relativamente homogénea, con una lengua y un gobierno. Y pues existen otros conceptos importantes, inclusive para analizar las regiones, y es que tantos espacios de nuestra región, si nuestra región es predominantemente urbano-rural, esto también tiene que ver con nuestro análisis de región. El territorio quisiera enfatizar en ello, porque casi cualquier denominación de un espacio puede ser el territorio de un agente o un actor, como de o un actor como una comunidad. Es por eso que en la literatura sobre desarrollo regional, local y territorial, muchos de los elementos de una se van pasando a la otra indistintamente y hacen parte porque el territorio, digamos, esa noción dejó de usarse como en el siglo XIX. En la división política administrativa dejaron de existir los territorios. En Colombia en algún momento tuvimos territorios nacionales, por ejemplo, pero hoy en día se habla de departamentos, de municipios, de comarcas, de provincias. Estoy hablando de categorías a nivel de América Latina. Se habla de condados y pues el territorio, cuando tú presentas una teoría o determinadas construcciones con este constructo, te permite adaptarlo un poco o a lo regional o a lo local o a lo comunitario de manera muy rápida, y es por eso que los expertos a veces por facilidad usan este concepto. Pero pues región es lo que les acabé de decir. Y territorio sería un espacio con actividad antrópica en donde un agente proyecta poder, es decir, intencionalidades de control y algún movimiento maquínico, ya sea, por ejemplo, si yo soy una empresa maderera, pues lo que me interesa es controlar la explotación de la madera y poder moverla hacia los compradores. Otras cosas no me interesa controlarlas, pero estas cosas en específico sí me interesa. O el intercambio simbólico. Es decir, y esto está muy asociado más bien al cumplimiento de normas, que pues está más bien a cargo del Estado, ¿no? Ello implica el uso de cierta tecnología acorde al momento científico, tecnológico, informacional. Este asunto del medio científico, tecnológico, informacional, ya se los voy a explicar porque tiene que ver con Milton Santos. Me voy a saltar esta definición de SAC, porque con ella en parte está aquí en este cuadro. Y bueno, este asunto de la tecnología tiene mucho que ver con los territorios y con los espacios, por esto que dijeron tanto Milton Santos como Thorstein Veblen. Milton Santos, un gran geógrafo brasilero que ya murió desafortunadamente, y pues que, digamos, dijo que existen básicamente tres tipos de espacios: un medio natural con ausencia antrópica, eh, en donde ya existe presencia antrópica, pues tenemos un espacio geográfico, pero en donde hay presencia antrópica mediada por tecnología, tenemos un medio técnico, científico y informacional. Y pues, bueno, antes de pasar a esta conclusión de la parte derecha, les voy a decir que dijo Veblen, que es un economista y sociólogo, que hizo un ejercicio similar al decir que primero tenemos espacios de en estado natural, luego con la aparición de las tecnologías existen modificaciones de las organizaciones sociales, y entonces estas modificaciones o innovaciones tecnológicas lo que hacen es que se creen cambios tanto en el medio técnico, científico, informacional, o sea, en los territorios,
como en las organizaciones, en las formas en que interactuamos en los diferentes espacios. Y bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar a hablar de las referencias espaciales al desarrollo. La primera de ellas comenzó en los 60. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 50 minutos, bien. Cuando ya se llevaba el cuerpo de estudios del desarrollo más o menos una década. Recuerden que los estudios del desarrollo nacen después de la Segunda Guerra Mundial, en parte como un esfuerzo por ayudar a los países destruidos a reconstruirse, y el primer plan de desarrollo se puede considerar que es el Plan Marshall, el plan de reconstrucción de Europa, de una serie de préstamos y de ayudas para las naciones europeas occidentales que van a continuar con la economía de mercado para reconstruirse, y el funcionamiento de ese plan es el que alienta a que se, digamos, difunda en el resto del mundo, o se cree la idea de que es posible crear planes para que las naciones crezcan. Si se pudo hacer eso con naciones que estuvieron azotadas por la guerra y que fueron destruidas, se podía hacer eso con naciones pobres. Esa es la idea, es el inicio de los estudios del desarrollo. Y pues un discurso del presidente Harry Truman, que en este momento no voy a hacer referencia. Pero bueno, entonces una década después, con el surgimiento de los estudios de los polos, se comienza a generar el reconocimiento de ciertas ciudades o ciertos espacios como polos de desarrollo, y en ellos encontramos encadenamientos, o más bien el reconocimiento de que algunas organizaciones estaban asociadas o que ellas mismas lograban encadenar diferentes etapas de la producción, y eso aceleraba el crecimiento. Se comienza a dar también en esa década importancia el crecimiento de las regiones, analizándolas de forma particular, es decir, se comienza pero esto es solamente en Europa, se comienza a abandonar la idea de que el territorio de una nación es homogéneo y se va a planificar de forma igual. Y pues ya para la siguiente década se comienzan a formalizar las críticas al desarrollo en forma general, y se comienzan a hablar de algunas alternativas, porque se critica ese desarrollo gerencial de arriba hacia abajo, top down, que se llama en inglés, y ese descontento termina, digamos, siendo calmado con la propuesta que viene un poco desde la sociología y la antropología, por sus propias metodologías de investigación, del bottom-up, o de abajo hacia arriba, que implica una mayor participación de los actores en ese proceso de planificación del desarrollo. También en esos años comienza a aparecer, o más bien a formalizarse, la crítica desde el movimiento medioambientalista al desarrollo, que hoy en día los conocemos como los discursos de sostenibilidad. Y también, sobre todo en Europa, con la aparición, o más bien con la consolidación de la Comunidad Económica Europea, y más tarde con la Constitución alemana, se comienza a hablar de solidaridad interterritorial. Y entonces, si a algunos territorios les está yendo mejor, por solidaridad, se va a intentar disminuir esas brechas para que en todo el territorio los habitantes gocen de unos mismos niveles de desarrollo. Esa es una idea bastante interesante. En el 78, la Constitución española adoptó algo similar, teniendo en cuenta estos criterios, y de hecho esta Constitución se considera como el federalismo cooperativo, que tiene más o menos la misma idea, aunque allí tiene mucha influencia la ayuda hacia esos territorios que con aspiraciones independentistas, entonces están cruzados por varios intereses allí. Y en los años 80 tenemos las discusiones sobre la importancia de la innovación y la integración, universidad, empresa, Estado, y entonces esas discusiones que surgieron de considerar cómo es que se daban los encadenamientos, pues comienzan a incorporarse en las discusiones del desarrollo territorial o regional.
En Colombia, como ya les dije, en el 85 surgieron los Corpes, que pues fracasaron porque las habían creado para hacer un adorno en la burocracia nacional. En los 90, pues tenemos una ola de constituciones modernas en toda América Latina, y después de esas constituciones modernas que comienzan a descentralizar el poder de manera efectiva, es que podemos comenzar a hablar en América Latina entonces de desarrollos territoriales, locales, regionales, desarrollos en general a nivel subnacional. Eso lo dice Sergio Boisier en varios de sus textos. Les recomiendo uno en especial que se llama El vuelo de la cometa, que es bastante interesante. Él fue consultor de la CEPAL mucho tiempo y pues es como uno de los referentes en desarrollo a nivel subnacional. A nivel local, lo que se ha buscado siempre en desarrollo es la atracción de empresas para que se aglomeren industrias y se consolide una actividad exportadora, se consolide una especialización en determinado territorio. Y al mismo tiempo en Europa, pues se consolidaba ya no la Comunidad Económica Europea, sino que se pasaba a un nivel de integración mayor, se pasaba a la Unión Europea, y en esa Unión Europea actualmente existen unos planes para ayudar a las regiones atrasadas. Es decir, es política de la Unión Europea estudiar las brechas entre sus regiones para establecer planes diferenciados de desarrollo. En los años 2000, como algunos sabrán, aparecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se venían discutiendo desde finales de los 90, y nace el derecho y la demanda de cooperación para el desarrollo. Es allí cuando este desarrollo comienza a tener mucha más importancia en el mundo de hoy y en el multilateralismo. Y en últimas, lo que se busca son, en estos años, consolidar sistemas de competitividad. Esto en el marco del neoliberalismo, aunque pues se siguen haciendo muchas políticas sectoriales. También se comienza a discutir un poco la cuestión de la cohesión económica, especialmente en la la Unión Europea. En la década pasada ya pues tenemos esta cuestión de las políticas sectoriales, insistiendo en esto, como señala el profesor Moncayo. Tenemos la aparición de los ecosistemas de innovación. En esto ha sido muy exitoso Medellín, Cali un poco también, en Bogotá igualmente. Se comienza a hablar en América Latina de cohesión territorial, aunque igual sigue siendo algo muy descuidado en nuestros países. Como ya les decía, aparece la ALOT, que permite algunas cosas, aunque no se ha materializado. Se supone que el meta está en la región central, en la forma de RAPE, que es uno de los 4 tipos de regionalización. Y como ya les decía, aparecen los planes de desarrollo, y estos sistemas de innovación se van a fortalecer, a mi criterio, con la formulación que en el 2018 hizo el Colciencias con el libro verde, que es intentar que se haga innovación y desarrollo en el marco de un sistema nacional de innovación, obviamente con territorializaciones en las ciudades más importantes, pero que aporten un cambio transformativo para la sostenibilidad. Y pues una referencia institucional al desarrollo regional, pues la tenemos en nuestro Observatorio Intersistémico Regional de la UNAD, claro está. Otra versión del desarrollo, entonces, que sería el territorial, sería aquel crecimiento económico acompañado de mejoras de los niveles de bienestar o de vida, gracias a la sinergia de los actores sociales en un ambiente institucional democrático. Este término de sinergia se lo tomo de Sergio Boisier, y más tarde, o digamos, actualmente eso se habla más desde el capital social, desde la confianza que existe entre los diferentes agentes económicos o actores sociales en un territorio, y hay mayores niveles de confianza en un territorio, pues existe mayor cohesión social y mayor capacidad de hacer confluir esfuerzos y ejecutar planes con la aprobación general.
En últimas, el desarrollo territorial es la evolución o innovación en cómo los actores sociales se relacionan para potenciar factores claves del desarrollo de su territorio. Y mi versión personal del desarrollo regional sería esta, que es el mejoramiento de indicadores sociales de una región entendida como departamento o como región en el marco de la LOT, de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, o de un PND, si tenemos ese problema. Entonces, tenemos 3 criterios básicamente para hablar de desarrollo regional. Según lo que diga el Plan Nacional de Desarrollo de turno, según los departamentos se vayan agrupando, o considerar un departamento mismo como región y hablar de ella como y de su desarrollo regional. Y bueno, entonces, este mejoramiento de indicadores sociales debe tener en cuenta las interrelaciones entre las localidades, por lo que ya les dije atrás de estos tipos de regiones funcionales y de polos, ¿bien? Y entre las localidades o sus unidades administrativas menores que la componen. Y esto desde, pues de nuevo, desde la Universidad de Empresa-Estado, de esa confluencia, pero también desde los gremios. Aquí esta participación es un poco representativa, pese a la existencia de algunas disposiciones de realizar planes de desarrollo con participación. En la realidad, pues, esta participación es mediada por organizaciones. A partir de la existencia o el reconocimiento a los intereses de las comunidades étnicas, a partir de los sectores de defensa medioambiental y también, muy importante, hoy en día, del ecosistema de innovación o emprendimiento. No voy a explicar aquí en qué se diferencia de otras concepciones del desarrollo por tiempo, creo que ya vamos terminando, no, ya casi llegamos a las conclusiones. Entonces, el desarrollo del espacio tiene unos puntos en común, y es que primero, aló, les agradezco que apaguen sus micrófonos o van a hacer una pregunta. Ya un momento. Si bien es cierto que Jesús usaba muchas parábolas, muchas metodologías para querer expresar algo de acuerdo a la época en que vivía, también es cierto que hay Listo, profe, ya se puede activar de nuevo el micrófono. Ok, ¿me escuchan? Sí, señor. Bien, entonces continúo. Bueno, entonces tenemos este asunto de que para el desarrollo, para hacer planes, necesitamos zonificar y para reconocer diferencias, las diferentes realidades de diferentes partes del territorio nacional, que necesitamos sinergias, la participación, la confianza de los actores en la sociedad. Debemos tener en cuenta el estímulo de cadenas productivas, es decir, de diferentes fases de la producción, que permita que la región crezca muy rápidamente. Debemos tener en cuenta no solamente el copiar tecnología, sino intentar establecer ecosistemas de innovación que permitan a las empresas hacer innovación y desarrollo. En Colombia, pues tenemos de ejemplo los esfuerzos de Parquesoft, tenemos el ecosistema de innovación en Medellín, el de Cali principalmente, y tenemos que tener en cuenta también que debemos pensar en esas relaciones de las diferentes localidades en la región. Y sí, creo que con esto terminaríamos y aquí, y perdón que no me está cambiando la diapositiva, ahora sí. Entonces, en conclusión, las regiones, especialmente consideradas como regiones económicas, son consecuencia de la consolidación de la economía mundo capitalista y sus tendencias a la aglomeración de la producción en clústeres, lo cual genera desigualdades territoriales materializadas en brechas de desarrollo
que son objeto de interés para los estudios del desarrollo regional. Y pues naturalmente en desarrollo no solamente entendida como diferencias económicas, sino también como diferencias en diferentes indicadores sociales que nos hablan del bienestar que está gozando una población. Es decir, indicadores de pobreza o de calidad de la vivienda, indicadores sobre el tipo de dieta que está llevando una población. Si es, por ejemplo, sería interesante mirar cuáles son las cantidades de proteína que se consumen en una región y en otra, etcétera, ese tipo de indicadores sociales. Por otra parte, el concepto de región ha ido sufriendo un proceso de desmaterialización para intentar entender procesos de naturaleza social que determinan el funcionamiento económico y social naturalmente de las regiones, pasando así de la mera referencia a concentración de producción o a, digamos, accidentes geográficos, a las nociones de redes y las relaciones como constituyentes de la región. Ahora bien, el motivo de la conferencia es hablar un poco de la paz, cómo el desarrollo regional aporta a la construcción de la paz en los territorios. Esto tiene que hacernos pensar de nuevo en el origen del constructo de desarrollo y como pretexto para la planificación económica y social, y es el fin de la Segunda Guerra Mundial y el haber pensado que se deberían construir y consolidar instituciones multilaterales internacionales para mantener la paz. Una de las formas es promover el desarrollo de los diferentes pueblos, porque pueblos empobrecidos, en dichos pueblos pueden aparecer gobiernos totalitaristas que ante la pobreza y las restricciones del entorno internacional vean una vía de progresar en la guerra. Y entonces, eso desde un punto de vista internacional es un primer elemento a considerar. El desarrollo como monitoreamiento de indicadores sociales debería prevenir que los conflictos sociales escalen a niveles en que se use la violencia. Esto porque, como ustedes sabrán, como científicos sociales, pues el conflicto es natural a la especie humana. Siempre habla conflictos, diferencias de intereses. Lo que no debe haber es escalada de esas diferencias a niveles de agresión física y pues a organización armada para dañar otros pueblos, otras personas o asesinarles. Y el desarrollo se debe considerar entonces como la generación de oportunidades de fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas. Esto es un poco desde Amartya Sen, desde Amartya Nussbaum, desde John Rawls. Les recomiendo buscar estos autores. ¿Por qué? Porque facilitando el ejercicio de la libertad individual, esto ya es un poco mi percepción personal, esa libertad individual que comienza por la libertad económica, se generan oportunidades de empleo y emprendimiento que pues permiten en últimas, digamos, moderar esa conflictividad que se puede dar por malas condiciones de vida. Entonces el desarrollo lo relaciono con la paz en tanto permitiría incorporar sectores antes excluidos, por ejemplo, incluyendo los excombatientes. Y voy a comenzar a cerrar aquí con algunos ejemplos en la historia de conflictos que amenazaban o que terminaron siendo armados. El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que originó pues un movimiento clandestino que fue las Panteras Negras, y que pudo haber terminado en una nueva guerra civil. Vemos en Ecuador en periodos de los 80s, crisis económicas
derrocamientos, inestabilidad institucional, en últimas conflictos armados, porque, digamos, no había un suficiente desarrollo, una estabilidad allí. Y en los 90, pues, el motivo ya no era la deuda, sino las crisis inflacionarias. Parte de la solución en Ecuador fue primero la dolarización, y esto en parte lo consiguieron por ser un país relativamente pequeño, y una reconcepción de las directrices de sus políticas públicas hacia el buen vivir, que es de hecho una noción que supera las discusiones del desarrollo, porque desarrollo a veces tras casi 70 años de discusiones sobre el desarrollo, ha terminado siendo algo muy abstracto a veces y algo inclusive etéreo, que como esas palabras que todo el mundo usa para parecer inteligente, mientras que buen vivir termina siendo algo que cualquier persona podría comenzar a entender. Pues si hacemos una política orientada al buen vivir es para que las personas vivan mejor. Si algo no lo está haciendo, aunque permita crecimiento o ganancias de una empresa, quizás eso no es buen vivir, quizás esa política debería ser cambiada. Y eso es como un avance que ha tenido en particular Ecuador. En Colombia, pues tenemos conflictividades a partir de los paros camioneros, cuando el sector camionero se afectó. Ustedes lo recuerdan, fueron como una semana en donde las grandes ciudades estuvieron paralizadas. Comenzó a haber tener desabastecimiento en las ciudades. Tenemos a veces marchas del campesinado o las mingas indígenas que se presentaron hace poco. El 21 de noviembre tuvimos una conflictividad social del año pasado, perdón, porque pues se ha venido deteriorando o más bien descuidando de diversos aspectos sociales en el país, y diversas organizaciones y sectores, entre ellos el de la educación universitaria, se manifestó pidiendo que se le colocara mayor interés, y parte de esas manifestaciones terminaron siendo violentas. Esto para no hablar de los movimientos guerrilleros tan trillados y que ya muchos de ustedes serán incluso expertos en este tema, y yo apenas un pequeño saltamontes. Entonces, países con graves crisis económicas, políticas de exclusiones pueden, digamos, entrañan bajos niveles de desarrollo, y pues son unas bombas de tiempo para la aparición de conflictos armados. Esto en parte, en últimas, implica que debemos considerar bajos niveles de desarrollo con irresponsabilización del gobierno. A veces, perdón que tengo que conectar aquí el computador, me dice que baja batería. Déjenme un momento. Ya. Esas irresponsabilizaciones del gobierno o malas administraciones y bajos niveles de desarrollo se derivan hacia crear odios hacia otros países como enemigos de la patria, y es allí como a veces aparecen de nuevo ciertos personajes que inclusive hoy en el siglo XXI, ustedes ven el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, si no estoy mal, en donde fue la guerra de este año, en medio de la crisis del COVID, y esto se puede ver mucho a estas cuestiones. Vemos la aparición de la coexistencia de un progreso económico en medio de unas enormes desigualdades, como en Chile ocasionó pues esta conflictividad, estas manifestaciones sociales que pudieron haber terminado siendo peores si no fuera por, digamos, la cordura del gobierno, pero y que pues terminó ahora con un referendo que ordena una nueva constitución en Chile. Digamos, son ejemplos de esa relación de paz y desarrollo. Y pues también tenemos aquí en la parte derecha de su pantalla una foto del movimiento Quintín Lame, que fueron un movimiento guerrillero de las luchas indígenas para, digamos, reclamar territorios y poder vivir. Recuérdense ustedes un poco, pues, estas comunidades son más que todo agropecuarias, pues necesitan tierras para poder establecerse, para poder tener niveles de vida. Ahora, aquí hay también un punto de discusión interesante, y es,
bueno, estas personas van a seguir creciendo poblacionalmente y van a seguir necesitando más tierras, y hasta qué nivel la solución es seguir expandiendo sus territorios o asimilar en medio de una sociedad nacional, porque digamos de facto lo que se está presentando es una subnacionalidad, por decirlo así, ¿no? Y bueno, ya con esta termino. Esta es una parte de mi producción personal, este esquema, a partir de autores como Stiglitz, Uribe López, que es un autor colombiano que habla sobre la reforma agraria frustrada. Auti, que es un inglés que habla de cómo los recursos naturales influyen en el desarrollo. De Willy Val, que habla de cómo la desigualdad fundiaria influye en el desarrollo. Y algunos trabajos previos míos, pues a partir de estos autores, de Rebeis y también de Gabriel Misas, que estos dos últimos dos son colombianos, pues lo que intento es identificar una interdependencia de los sistemas políticos con las fallas de mercado y los sistemas económicos con desigualdad económica, lo que genera crisis económicas y sociales periódicas. Y alguno me dirá, pues claro, eso ya lo dijo Marx. Pero pues Marx estaba diciendo que íbamos a llegar a un socialismo, y lo que estamos viendo son adaptaciones institucionales en cada momento histórico. Entonces, es decir, que tenemos que recrear otro marco analítico. Entonces, lo que yo digo es, a partir de esta tríada de desigualdad, sistema político, riesgo social, que la existencia de desigualdades económicas y sociales crea sistemas sociopolíticos cooptados, porque en medio de esas desigualdades a las organizaciones empresariales, las grandes organizaciones o grupos sociales más poderosos, les es fácil cooptar el Estado y legislar de tal forma que se descuide la seguridad de la población en general, y por tanto se genera un riesgo social que en algunos momentos de coyuntura se materializa y generan crisis. Esos riesgos sociales, cuando hablamos de cosas económicas, se llaman fallas de mercado. Y pues en esto, en últimas, es la realidad de países con problemas institucionales de desarrollo. Eso ha sido todo. Muchas gracias y pues esperaría las preguntas. La pobreza es un negocio para el Estado. Voy a intentar mirar aquí el chat. Sí, profe, ya vamos con las... Primero voy a poner la presentación como en pausa. ¿Cómo me salgo de acá? Dejar de presentar. Listo, ahora sí puedo ver el chat. Bueno, entonces estamos ubicando aquí. No olviden registrar su asistencia. Profesora Diana, ¿tenemos preguntas? Buenas tardes. Primero, agradecerle al doctor Luis Eduardo por este importante tema de desarrollo regional, su importancia para la construcción de la paz. Acá tenemos una pregunta de Yasmín Vera. Dice, ¿las disparidades espaciales son las mismas regionales y económicas? Bueno, pues Yasmín Vera, mira, pueden ser económicas o pueden ser de otro tipo, pueden referirse a diferencias socioculturales, pero tratándose del desarrollo, normalmente interesan mucho las diferencias económicas, pero también podemos, digamos, mirar para los estudios del desarrollo en general, también pueden ser de interés otros indicadores sociales como prácticas de deporte, como prácticas religiosas,
cosas que no necesariamente son económicas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Existe en Colombia un desarrollo regional equitativo? No, no le existe. Y eso se estudia, eso, como la intención era explicar un poco el desarrollo regional y su relación con la paz, y no profundizó mucho en los diferentes tipos de estudios que se hacen, pero por ejemplo existen unos estudios sobre convergencia de las diferentes regiones. Eso tiene su origen en un postulado que se supone que el capital va a ir buscando mayores tasas de ganancias y que a pesar de que existan polos de desarrollo, pues con el tiempo las posibilidades de ganancia en estos polos se van a ir disminuyendo, las tasas de ganancia. Por tanto, ese capital va a buscar territorializarse y por tanto los niveles de desarrollo económico especialmente van a ir convergiendo, pues a partir de ello han existido unos estudios de convergencia. Los estudios de convergencia en el país muestran que hay periodos en donde efectivamente las distancias se acortan, pero nuevamente nuestras regiones vuelven a diferenciarse, vuelven unas a crecer mucho más rápido y otras a quedarse rezagadas. Y en parte eso se debe a que no hay una política regional clara. Lo que hay es políticas para el desarrollo de algunas regiones. Y ahí también entramos a una discusión interesante en la cual por tiempos no quise entrar, y es que existen por un lado las políticas de desarrollo de las regiones, o sea, es decir, originadas en ellas. Existen las políticas de desarrollo para las regiones o para el desarrollo de las regiones formuladas en un nivel superior, como es el caso de los ejercicios que realizaron en los últimos 2 planes de desarrollo. Perdón. Tranquilo, doctor, continúe. En los últimos 2 planes nacionales de desarrollo les decía que se hablaba algo de las regiones y ese sería un ejemplo de cómo se planifica el desarrollo desde afuera de la región. Y entonces debemos diferenciar estas dos cosas. Pero además tenemos algo que sería la política regional. Una política regional necesariamente debe ser de índole nacional, en el entendido de que busque la disminución de las brechas entre los diferentes regiones o territorios o departamentos, como quiera que quiera hacerlo digamos, la institucionalidad, para garantizar en esa idea que plantaron los objetivos de desarrollo del milenio, garantizar el derecho al desarrollo y no que el hecho de haber nacido en determinada región en un país implique un goce de menos niveles de desarrollo, menores ingresos, posibilidades de empleo informal, mal pago, quizás peores niveles de servicios de salud, etc. Entonces, por ahí van las discusiones. Serían como esas 3 puntos claves. Excelente retroalimentación, doctor. Tenemos una última pregunta, creo. Dice, ¿las regalías están dentro de las políticas regionales? De hecho, ese es un buen punto. De hecho, un estudiante que yo asesoré en la maestría en desarrollo alternativo sostenible y solidario indicaba que tenemos 2 mecanismos que de alguna manera buscan compensar o, digamos, invertir un poco más en aquellos entes territoriales más desfavorecidos. Uno es el Sistema General de Participación y otra es el nuevo sistema de regalías. Porque en ellas, en el primero, en el SGP, el Sistema General de Participaciones, pues aquellas regiones con menores poblaciones y niveles de NBI, de necesidades básicas insatisfechas, con este índice, si lo tienen más alto, pues se les entrega más dinero. Entonces, hasta cierto punto, existen ciertas acciones que parecen de política regional.
que propende por la disminución de esas brechas. Y también el sistema general de regalías tiene algunos criterios similares, pero en últimas las regalías es algo coyuntural y no implica una planificación seria, de hecho, porque al ser el petróleo, digamos, el petróleo y el carbón son los principales activos mineros del país, que los que principalmente generan regalías. El carbón ya francamente entró en declive con la transición energética que comenzamos a vivir en este siglo XXI. Y pues el petróleo, como todos los commodities o mercancías o materias primas, más bien para hablar en castellano, está sujeto a unos fluctuaciones o cambios muy bruscos en los precios que implican que en algunas ocasiones las regalías van a ser muy pocas y en algunas ocasiones van a ser un poco considerables. Por tanto, eso no se puede considerar una política seria asociada o identificada como política regional para disminuir brechas. Mi respuesta sería no, en últimas. Muchas gracias, doctor. Excelente explicación. Ya para concluir, hoy hemos aprendido sobre el desarrollo regional, la evaluación de un proceso, el desarrollo del país, enfatizando en factores más relevantes a nivel regional en las últimas 3 décadas. Para ello, el doctor destacó aspectos principales sobre la estructura demográfica y la estructura productiva, identificando cada una de las tendencias y los cambios más significativos durante este periodo, así como efectos sobre la estructura espacial. Con esta base se adelantan algunas reflexiones sobre las tendencias del desarrollo futuro, tanto a nivel nacional como regional. También aprendimos hoy que Colombia es un país de regiones. En un mismo espacio geográfico puede ser dividido en diferentes regiones de acuerdo con los criterios que responde a unos objetivos. Para el territorio colombiano también es posible identificar regiones diversas, algunas creadas con fines académicos explicativos, como las regiones naturales, y otras para orientar las acciones del Estado a favor del desarrollo social y económico, como las regiones funcionales y las de planificación. Nuestro martes de región, organizado por Cetacar en articulación con la zona Amazonía-Orinoquía, con el apoyo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ESA, le damos estamos inmensamente agradecidos con el apoyo y muchas gracias por su asistencia. Que tengan una feliz tarde. Bendiciones.